so Copago. Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal cultural Sneak Chavak. Antes de comenzar el video quiero decir y darles muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos dan desde su canal cultural. La idea es seguir haciendo videos culturales y hablando un poco sobre algunas cosas que tenemos dentro de la cultura que podemos transmitir el conocimiento. Y también si tienen algunas preguntas, algunas dudas acerca de algún tema, podemos verlo, o si les gustaría que hable de algún tema en específico, con mucho gusto estoy para responderles todas las dudas y preguntas que tengan en cuanto al tema cultural. Bueno, el día de hoy amigos voy a hablarles de este envase que tenemos acá. Es un envase tradicional, es hecho de jícara. Nosotros en Pribri le llamamos chon. En donde yo nací le llaman chon. En otro lugar donde nacieron la otra parte de mi familia le llaman cha. Y así hay variaciones dialectales en el Bribri. Pero bueno, llevando un poco el tema del contenedor, ¿para qué lo usamos? Bueno, básicamente esta es la jícara. La jícara se corta, ¿verdad? Es una semilla redonda que se corta a la medida de lo que usted necesite. Aquí podemos echar alimentos, podemos echar bebidas tradicionales o agua también. Algunos lo dejan cerrado para llevar agua también, pero básicamente los médicos tradicionales pues lo usamos para también hacer combinaciones de medicinas. Cuando queremos que la medicina sea un poco más fuerte, hacemos combinaciones entre uno y el otro. Pero también hay de diferentes tamaños, entonces claro, así podemos ver también la medida de lo que necesitamos y hacemos de esta medida. Entonces básicamente pues también se usa para contenedor de medicinas. En cuanto a esto, pues también como se usan también como artesanías, se pueden usar como solo simplemente como lujo, se puede colgar en algún lugar y así específicamente. Así es como se usa diariamente. Tiene muchos usos. Entonces básicamente por eso es que eh, pues hacemos este tipo de corte para poder llevar todo en control. La jícara como tal es un material bastante fuerte, es un material bastante consistente, porque también la jícara también reemplazó un poco el tema de la hoja, porque nosotros tenemos hoja y que pues también más adelante voy a grabarles un video acerca de las hojas, porque hay unas hojas también que tenemos que se usan para contener comida. Ahí podemos contener comida en esas hojas y también agua, que también les voy a mostrar cómo es que se hace y cómo se prepara todo eso. Pero sí, las hojas vinieron primero y luego las jícaras de segundo, y ahí van todos juntos en el mismo nivel. Y así eso es lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias por ver este video, gracias por apoyarnos y espero sus comentarios, espero sus consultas y con mucho gusto les estoy atendiendo. Muchas gracias, Señi Suepa, Wiste Wiste y Kiki.